Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda a Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que se ha hecho, se hace y se debe hacer. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP-TV Digital. También está siendo transmitido por Expo Diversity y retransmitido por el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniac Vinaroz de España. Desde que se designó el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo en el año 2017 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se empezó a trabajar y promover abiertamente los derechos y libertades de las personas con autismo en el mundo, luchando por la participación igualitaria y la concienciación de esta condición. 18 años después, el movimiento mundial ha trascendido la concienciación para promover activamente la aceptación, el aprecio y la inclusión, reconociendo la contribución de las personas autistas a sus comunidades y al mundo en general. Nos preguntamos qué hemos hecho durante todo este tiempo en nuestro país para ayudar a las personas con autismo, y es así que por eso hemos invitado a nuestra amiga de casa, la doctora PhD Susana Mata. Ella tiene un amplio currículum, voy a nombrar algo breve. Ella tiene un doctorado del programa Promoción de la Autonomía y Atención Sociosanitaria a la Dependencia en la Universidad de Valencia, máster en Neurociencias en la Universidad de Barcelona, máster en Neurociencias Cognitivas y Necesidades Educativas Específicas en la Universidad La Laguna, máster internacional en Neuropsicología Clínica en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, especialista en diagnóstico intelectual en la UTPL, diplomado en pedagogías innovadoras, licenciada en pedagogía terapéutica, directora de proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad sobre trastornos del espectro autista y niños en casas de acogida. Actualmente es docente titular de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil y ha tenido cargos anteriores. Fue subdecana de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, directora de la carrera de Psicología, coordinadora de titulación del Vicerrectorado Académico, también gerente del Proyecto Nacional Modelo de Educación Especial e Inclusiva en el Ministerio de Educación del Ecuador, coordinadora de la Unidad de Autismo del Instituto de Neurociencias de Guayaquil, entre otras. Bienvenida, Susana, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Jessica? Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Fundación Sendero Azul por hacerme parte de este programa tan especial y justo en este tiempo que es el Día del Autismo. Gracias también a la Fundación Baúl de Pinocho. Y bueno, pues aquí estamos en tu programa Una Mirada al Autismo, que tanto bien hace a la población con TEA. Gracias, Susana. Para empezar, es importante saber desde hace cuánto trabajas con la condición de autismo. Uy, desde hace mucho tiempo. Te cuento que ahí ya delato hasta mi edad. Te cuento que tengo más de 20 años en esto. Realmente en la universidad, aunque nos hablaron del diagnóstico como tal, digamos del criterio, digamos de lo que es el trastorno como una definición rápida, pues no nos explicaron más allá, porque en esa época no se hablaba mucho del autismo, no eran muchas las instituciones que atendían
a los niños con autismo, pero desde el primer día que vi una persona con autismo, que la vi en Fascinar, que era una persona, ya un joven con autismo, pues me llamó mucho la atención y quise investigar. Y es ahí cuando mi profesor, que era el doctor Manuel Ajoy, que es psiquiatra, me dijo, bueno, te gusta mucho, pues podemos hacer tu trabajo de titulación sobre autismo. Entonces hice las prácticas en el anterior Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce y es increíble porque en esa época realmente como no se sabía mucho el manejo, en especial a nivel público, porque sí habían instituciones particulares, colegios como Liceo Los Andes, el anterior colegio Ágora, que ya trabajaban con chicos con autismo, pero por lo general había mucho desconocimiento, incluso de profesionales. O sea, estamos hablando de pediatras, de psiquiatras, no daban con el diagnóstico y más bien se equivocaban en el diagnóstico. Entonces, como que mi profesor le encantó que a mí me gustara porque todo el mundo le hacía un poco de... O sea, no quería atender ese tipo de niños porque obviamente cuando no están bien manejados, presentan conductas muy disruptivas. Entonces, cuando estábamos haciendo las prácticas, cuando venía un niño gritando, haciendo berrinche y muchos líos, mis compañeros decían, contigo es, porque ninguno más quería, o sea, trabajaban más con niños con trastornos de aprendizaje y otras cosas, ¿no? Déficit de atención y hiperactividad, pero estos niños con autismo, en esa época donde no se trabajaba mucho o se desconocía mucho, sus conductas asustaban, ¿no? Es decir, que la ayuda era limitada en aquel entonces. Sí, era limitada, ya les digo, las posibilidades para ser bien atendidos estaban más relacionadas con las posibilidades económicas, porque eran pocas las instituciones particulares, y estoy hablando de escuelas regulares que ya hacían inclusión de personas con TEA, pero sin embargo, instituciones, centros especializados para autismo y escuelas regulares por lo general, públicas y de más acceso, no atendían personas con TEA. Y así que, por eso que dentro del mismo hospital psiquiátrico se hizo una unidad de autismo, que sería como una primera unidad específica para niños con estas características. Y se trabajó junto con el hospital psiquiátrico, la Asociación de Voluntarias Hospitalarias, que era ASBOL, y la Fundación Comunicar para crear un área que era el centro de autismo. Y yo seguí tratando de prepararme porque no había mucha información aquí. Incluso cuando mi profesor quería que yo me dedique a esto, mejor dicho, sabía que me gustaba esto, él me daba libros en inglés. Yo estudié en el americano y eso me facilitaba estudiarlos, pero no era de fácil acceso la información que se tenía sobre cómo trabajar con estos chicos con autismo. Era muy, muy poco, ¿no? Y eso hizo que me fuera a España. Me fui a España, es que en verdad yo tenía ganas de conocer más sobre el TEA. Entonces ese fue mi primer viaje a España y me fui al Centro Nuevo Horizonte en España, que me encantó, me pareció una maravilla todo lo que se hacía allá. No había visto, bueno, fuera del Liceo Los Andes, no había visto un centro especializado para personas con TEA, y eso era un centro muy, muy grande, donde se trabajaba en el proceso ya de la inclusión educativa, se trabajaba con todos los niveles de autismo, ¿no? Pero siempre con la mirada de llevarlos a la escuela inclusiva y hacían seguimiento. Y trabajaban hasta la parte ya ocupacional y laboral. Entonces tenían unos talleres inmensos de trabajo con cuero, había todo lo que es agricultura, había música, había muchas actividades donde los chicos podían, según su vocación, desarrollarse. Y además de lo que era la inclusión laboral. Y eso para mí fue como un mundo grande porque lo había visto en programas para discapacidad intelectual, por ejemplo, en Fascinar, pero para el autismo no lo había visto, ¿no? Entonces vi toda la diversidad de lo que significa el trastorno, porque aquí era muy limitado. O tenías profesionales que su mirada era de TEA severo, o al contrario, de prácticamente los chicos que después que se llamaban anteriormente Asperger, o sea, de nivel leve. Entonces no había una clara idea de toda la variedad que significa, y en este centro sí que lo vi.
Y ahí fue que, como nos recibíamos clases, ¿no? Era un curso que yo fui, un curso práctico, ahí es que escuché por primera vez la palabra neurociencias. Entonces entendí, es que hasta ahora no tenía claro, uno decía deficiencia, o tiene deficiencia o no tiene, pero entendí lo que es la neurodiversidad. O sea, el cerebro, cómo puede ser diverso y lograr cosas que no, por lo regular la gente no puede, y sin embargo cosas que son más sencillas, que lo logra un niño pequeño, no lo hace. Entonces entendí que el secreto está en poder estudiar el cerebro, ¿no? Las neurociencias. Entonces, y en cuanto a los profesionales, Susana, también habían limitaciones. Muchas limitaciones. Yo sí creo que aquí que los pioneros eran Liceo Los Andes, tuve la oportunidad de visitarlos, Soledad Ramírez, por ejemplo, pero sí eran muy, muy escasos y estaban acceso de las personas que tenían posibilidades económicas. De ahí no había muchos profesionales, tanto es así que cuando abrimos el centro de autismo dentro del hospital psiquiátrico, pues no teníamos profesionales que sabían sobre autismo, no teníamos. Y lo que podíamos contar es con, por ejemplo, estudiantes de psicología y los formarlos, con los conocimientos que vine, que traje, tratar de formarlos, porque y tratar de fomentar el deseo, porque como había un poco de miedo, ¿no? Son conductas que pudieran llamar mucho la atención, la autolesión, la agresividad, los berrinches fuertes. Entonces, eso hacía que no hubieran muchos jóvenes estudiantes que quieran trabajar con estos niños. Pero, sin embargo, nos cayó, por ejemplo, un grupo de chicos de psicología que les gustó. Entonces, empezamos a abrir las puertas, porque no teníamos profesionales, abrir las puertas a los estudiantes de diferentes carreras para que conozcan a los niños con autismo. Y es ahí cuando esta unidad de autismo, había una concejal que es Marcia Gilbert de Babra, que fue mi profesora. Orgullosamente puedo decir que soy estudiante de ella, igual que muchos buenos profesores como tuve, como Malena Bonilla de Crespo, de verdad que me dieron todos esos deseos de ayudar a las personas con diferentes discapacidades, pero desde no una caridad, sino de sacar provecho al máximo a ese ser humano. Bueno, Marcia nos visitó. Marcia era concejal y necesitaba seleccionar un lugar, un tema para la próxima Teletón. Y es ahí que se hizo la Teletón a favor de las personas con autismo. Y se hizo toda la difusión grandísima en todos los medios de comunicación sobre autismo, y es ahí donde más se escuchó sobre esto, ¿no? O sea, por un lado, sí que se hizo el centro, que después se independizó del hospital psiquiátrico, que es Fundación Comunicar, pero aparte se hizo otro beneficio, es toda la difusión que se dio sobre este trastorno. Pero a su vez, lo que pasó, porque al principio, cuando teníamos que hacer el centro de autismo, yo trabajaba también en Kinder Centro, digamos, por la tarde, ¿no? Entonces, los niños que yo detectaba con autismo en Kinder Centro, les decía para que puedan ir a la unidad de autismo en la mañana en el psiquiátrico, ¿no? En el hospital psiquiátrico, que ahora es el Instituto de Neurociencias. Pero, ¿qué pasó cuando se difundió todo esto, de todas las características, de los signos de alertas, etcétera? No creerá la cantidad. Mire que hasta ahora, hasta incluso en los libros, se leía, de verdad que se leía, que era un trastorno que se presentaba más en las altas clases sociales. Así decía el libro. Y ocurre que no, sino que son los que tienen más acceso a la atención en esos tiempos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se difundió todo esto, ocurrió que nos llenaron, un día, de verdad que aparte de los medios de comunicación que nos caían la cantidad de personas interesadas porque habían visto en la televisión ciertos signos semejantes que tenían sus hijos, pero tenían otros diagnósticos. Entonces tuvimos que hacer una especie de atenderlos en el auditorio del hospital para explicar un poco de lo que es el trastorno y todo, y se llenó el auditorio. Y lo que pasó, lamentablemente, y eso fue como algo que me impactó, porque al principio, cuando yo estaba haciendo mi trabajo de titulación, no me fue fácil conseguir los niños.
Pero acá te estoy hablando una cantidad de niños y muchos, la mayoría con conductas asociadas al autismo, pero no habían suficientes profesionales y venían de todas partes del país, venían de Loja, de Los Ríos, de Quito, de todas partes. Y entonces sentí que en verdad, o sea, eso que a mí me llamó la atención, que era una vocación que quería aprender y todo, ahora sí sentí que era una necesidad porque había muchos chicos que no tenían la atención. Entonces, de ahí hicimos seminarios, capacitaciones, etcétera, pero sí que aunque se hizo la Fundación Comunicar, era imposible atender a todos. Eso es así. Y eso hizo que con el tiempo, o sea, abrí también mi centro mi consultorio particular y todo, pero así mismo tú sientes que hay mucha gente que no puede ser atendida. Entonces, es ahí donde comprendí las ventajas de ser docente e investigador. ¿Por qué? Porque si tú tienes un conocimiento, bueno, después hice las maestrías, ¿no? Me fui preparando más, formándome más, y la verdad que de verdad, aprender sobre neurociencias del cerebro es lo máximo, ¿ya? Porque ves todo el potencial que tienen estos niños y que lo tienes que sacar. Y que el éxito es que desde chiquito vayas detectando esos talentos para que puedan finalmente tener una ocupación, un oficio, una ocupación laboral, una profesión, si fuese el caso, donde sí utilice su talento y se sienta autorrealizado. Bueno, en todo caso, ahí yo sentí la necesidad de que cuando tú eres docente, tú puedes multiplicar tus conocimientos a más chicos, a más estudiantes. Y eso es lo que he tratado de siempre hacer y creo que sí, o sea, es bonito ser docente. Doy materias relacionadas con esto, fundamentos de la psicobiología, doy psicología de desarrollo de la infancia, he dado psicopatología, donde tú puedes explicar a los chicos esto, enseñarles cómo atenderlo, pero a la vez hacer proyectos de vinculación donde se puede ayudar a la comunidad a hacer un servicio comunitario y a la vez también investigar de por qué sigue aumentando esta condición, porque sigue aumentando. Entonces, en eso estamos, con estos proyectos de vinculación, enseñando a más profesionales, y eso ha hecho que se multiplique y que existan más personas, más profesionales, sin temor, porque ya hay conocimiento, sin temor en atender a estos chicos. Entonces ya no es como mi época estudiantil, donde, ay, qué miedo, no, eso es contigo, sino que más bien tú los escuchas y quieren hacer su trabajo de titulación sobre autismo, quieren dedicarse a esto, las cosas han cambiado. Incluso los pediatras también se van formando, porque es el primer profesional que se puede encontrar con una madre y con un niño, y es el primero que pudiera detectar ciertos signos de alerta. Al principio los pediatras incluso decían, por ejemplo, no, es que usted lo engríe mucho, va a ver que después no lo tome en cuenta y va a ver que después le habla, o cosas por el estilo, o al contrario, es que usted no lo estimula, usted tiene que cogerlo, acariciarlo, no sé qué, y entonces ocurre que usted no lo está tomando en cuenta y por eso entonces más bien ahora los pediatras ya tienen un conocimiento más claro de lo que es esta condición, y ya eso permite que se detecte más temprano, que es el éxito. Claro, y es tan importante esto del pediatra porque es el profesional en donde más las mamitas acuden con sus niños chiquitos y es el que puede alertar estos signos. Dime algo, Susana, en cuanto a los diagnósticos de esa época versus a los de ahora, ¿cómo ha cambiado? A ver, esta condición, el TEA, está todavía en estudio a nivel mundial. Eso lo tienen que tener claro. Y conforme se están haciendo los estudios y las investigaciones, también varía mucho lo que es el criterio diagnóstico y el diagnóstico, ¿ya? Entonces, en el proceso, existen dos manuales que son como las referencias. El uno es el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, donde ellos llaman enfermedades, ¿no? Ya sabemos que el autismo no es una enfermedad, pero pone todo tipo de condiciones
dentro de la misma clasificación, y dentro de esos están los trastornos mentales, y dentro de esos está el autismo, ¿no? Entonces, el CIE, sus versiones han ido cambiando, modificándose, y actualmente está en el CIE 11. Mientras que hay otro manual, que es el DCM, ¿no? Que es el manual específico de estadística y diagnóstico de los trastornos mentales. Ese ya no te habla de enfermedades de tipo física, porque el CIE es todas las enfermedades, todas, hasta la gripe, todo. En cambio, el DCM solo es un manual de trastornos mentales. También va, y conforme van los estudios, va evolucionándose, ¿no? Va cambiando los criterios, etcétera. Actualmente estamos en el DCM-5. Ya, vamos, que dejo claro que esto va avanzando, que no es la situación ahora, pero más o menos para que sepan cómo ha ido evolucionando este diagnóstico. Anteriormente, incluso el autismo era conocido como una psicosis infantil y estaba dentro de los grupos de la esquizofrenia. O sea, se creía que estaba en ese mundo de la psicosis. Entonces le decían psicosis infantil. Estamos hablando de años atrás. Después dijeron, no tiene nada que ver, no es, y lo llamaron trastorno generalizado del desarrollo en la infancia, y lo unieron con otros tipos de trastornos. Ese era el término, trastorno generalizado del desarrollo en la infancia. Yo lo conocí en ese término, ¿no? Entonces ahí estaba el trastorno del autismo clásico, el Asperger, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil, etc. Pero ahora, más bien, se lo conoce con el abanico llamado trastorno del espectro autismo. Deja fuera los otros trastornos. Por ejemplo, el síndrome de Rett no tiene nada que ver con autismo, ¿ok? Y lo que hablan es de que tiene dos criterios diagnósticos importantes, los más importantes, que son sus problemas de comunicación y socialización, y esta poca flexibilidad que se puede observar en lo cognitivo, porque esos son sus intereses, son casi lo mismo, es medio temático, o incluso en conductas, ¿no? Conductas repetitivas, balanceo, etcétera. Entonces, esos son los dos criterios principales, y además que se presenta en los primeros años de vida. No es que un adulto presenta TEA, no. Puede ser que nadie detectó, pero sus conductas ya se presentaban antes. Y lo que habla el DCM-5 actualmente ya no pone ni siquiera Asperger, habla de variedad, de severidad, ¿ya? Entonces, esa severidad no es permanente, es decir, tú lo evalúas y puedes decir, ahorita es de tal nivel de severidad, ¿ok? Pero con el pasar del tiempo puede modificarse. O sea, hacen severidad de los dos criterios más importantes, pero puede ser que de unas tengas nivel 1 y en el otro nivel 2, son 3 niveles. Pero también puede ser que varía para bien, o sea, mejora, no requiere tanto apoyo como antes, o al contrario, aumenta la severidad. ¿Por qué? Porque hay aspectos del entorno, como por ejemplo la pandemia, que pueden aumentar esos grados de severidad, ¿no? Entonces, actualmente estamos en eso. Es TEA, trastorno del espectro del autismo. No existe un marcador biológico hasta el momento. No podemos decir que te voy a hacer un examen genético, un examen de sangre, un examen neurológico. Puede servir para descartar otras cosas o para verificar porque existe comorbilidad, ¿no? Es decir, un chico con síndrome de Down puede también presentar conductas de autismo también, ¿no? Entonces, pero el autismo como tal, no hay un factor genético que te diga todos los niños que presenten estos criterios diagnósticos con TEA tienen estas características en sus cromosomas o en sus genes. No existe. Entonces, estamos ante un abanico, un trastorno que simplemente por observación, más las evaluaciones que te ayudan a ver esa observación, que son la DIER, el LADOS y los diferentes tamizajes, son los que te permiten ver que sí se presentan estos criterios diagnósticos, pero es clínico. Clínico quiere decir presenta los signos, pero no puedes tener un examen biológico que te diga esa persona tiene TEA. Entonces, ese es el momento actual. Los estudios
tendrán que seguir a nivel del mundo y poder definir marcadores de algún otro tipo, causalidad, etcétera. Pero ahorita lo que más nos interesa, y eso está en el mundo científico, es detectarlo a temprana edad. ¿Por qué detectarlo a temprana edad? Me paras, mamá, porque yo soy conversancísima. Te quería preguntar algo. Existen muchos mitos sobre el autismo. El que todos son hombres, por ejemplo, o el que todos son súper inteligentes, pero viven en su mundo. Con el paso del tiempo se han ido viendo cambios de estas perspectivas. ¿Qué cambios has visto en este proceso de conocimiento? Ya, muy bien. Exacto. Mira, uno de los mitos es que sí es verdad. Vamos, por un lado, sí es cierto que hay más niños con TEA que niñas. Eso sí. Pero se ha estado investigando porque sus principales investigadores, como Simon Cohen, le dicen, el nombre que le dicen, masculinizó mucho el trastorno. ¿Qué significa eso? Que cuando haces las pruebas que hay de tamizaje, por ejemplo, te dicen pensando en un niño, no pensando en una niña. Entonces te dice, el niño gira la rueda del coche o del carro, ¿no? Entonces tú dices, no, la niña no hace eso. Pero es que, o sea, estás viendo como si fuera un niño varón. Entonces lo que se empezó a decir es que tal vez el error es que estamos pensando que la mayoría de los niños con autismo son varones, y a lo mejor hay características como que la mujer, las niñas, el cerebro femenino tiene mejor desarrollado su comunicación que la del niño. Entonces a lo mejor sí tiene TEA, pero sus características no son semejantes a la de un niño varón. Entonces, también hay toda una línea de investigación sobre género. Pero sí es cierto que actualmente, estadísticamente, hay más varones que niñas con TEA. Ese es uno. A ver, el otro. Existen diferentes niveles de severidad, ¿no? Del TEA. Hablando de estos dos criterios. Pero además, tenemos que pensar que muchos niños, y nos pasó cuando vimos cuando nos llegaron un montón de chicos que llegaron allá a la unidad de autismo, niños con diferentes características, tenían además otras cosas, ¿no? Es decir, un niño puede presentar TEA y además como comorbilidad, síndrome de Down, discapacidad intelectual, hiperactividad. O sea, puede estar asociado a otro trastorno del neurodesarrollo, ¿ya? Entonces, entonces hay que pensar que no siempre y muchas veces no viene solo con TEA, ¿no? Por un lado. Entonces, pero por otro lado, hay diferentes intensidades de sus características. Cuando hay, por lo general, cuando hay autismo puro y leve, el cerebro siempre tiene una característica, suele desarrollarse más en otra área cuando hay un tipo de deficiencia. Ejemplo de esto, la discapacidad visual. Una persona con discapacidad visual tiene una capacidad auditiva y táctil que no la tenemos nosotros, pero buenaza, ¿no? Por eso que el braille te lo puede leer facilito. Es el cerebro, con su gran plasticidad, y si es más pequeño más aún, que desarrolla otras áreas del cerebro, otras áreas. Entonces, el autismo, lo que es la parte social, bueno, no les voy a dar una clase completa del cerebro, pero sí tiene las posibilidades de que esté relacionado más por el lóbulo frontal, por el lado del cingulado anterior. Entonces, por algún motivo, mientras ese lado puede estar afectado, digamos así, afectado o con algún tipo de alteración, ¿ya? Otras áreas pueden desarrollarse más de lo normal, más de la media. Por ejemplo, la memoria, la música. Hay chicos con una memoria fotográfica increíble, con una capacidad de dibujar increíble, con una capacidad auditiva increíble. Entonces, sí es real, y yo lo vi,
les digo, y no solo autismo leve, también autismo severo, porque cuando estuve allá en España, bueno, me refiero en el curso, en el Nuevo Horizonte, que es el centro donde estuve, lo demás fue universidad, pero este centro Nuevo Horizonte donde yo estuve, había un chico con un autismo severo, no tenía ni lenguaje, hacía y el profesor de musicoterapia me enseñó que tenía buen oído. Tenía una escalera donde subías si era agudo y bajabas si era grave. Ese chico nunca se confundía en saber cuál es el sonido específico. Y me dice, mira, tiene un buen oído, lo sigue al pie de la letra, sabe cuando es do, cuando es re, o sea, sabe muy bien. Entonces, te das cuenta que tú no eres la persona que tiene que decir hasta dónde llega un chico, ¿no? Y sí es verdad que algunos sí desarrollan, no podemos decir que todos, algunos desarrollan habilidades que salen de la media. ¿Qué hacían, por ejemplo, en supermercados? Como son un poco temáticos con el orden, los tenían trabajando en la bodega, organizando completamente todo, y eran autismo severo. Entonces, a nosotros se nos puede pasar algo, a ellos no, porque tienen una memoria, Vi también chicos que digitalizaban así rapidísimo, a una velocidad increíble. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, para responder tu pregunta, no todo niño con autismo tiene habilidades sobresalientes, pero sí existen niños con autismo que sí las presentan. Todos los niños tienen algún talento, alguna fortaleza, todos, sin excepción. Es nuestro deber detectar cuál es su vocación, cuál es su fortaleza y sacarlo adelante en esa fortaleza, ¿ya? Si nos fijamos solo en la deficiencia, pues no sacamos su gran habilidad. Si nos ponemos, es que tienes que aprender esto, pero no te das cuenta que es bueno para matemáticas, que es bueno para memoria, que es bueno para la música, pues estás perdiendo el talento porque estás enfocada que tiene que hacer igual que sus otros compañeros que están aprendiendo a esto, ¿ya? Entonces, pierdes un talento de ese cerebro. Entonces, una escuela inclusiva debe sacar el talento y la potencialidad de todos sus estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades educativas específicas, porque ese es nuestra masa crítica, nuestra masa gris. Es decir, sacar el provecho de nuestros niños hace que la sociedad esté mejor. Si no la sacamos, los hacemos dependientes, no los hacemos autónomos, y por tanto será no solo una carga a ellos, sino que va a haber otra persona que no va a poder trabajar porque lo tiene que cuidar. Así es, no solamente fijarnos, Susana, en que todo es negativo, porque siempre hay cosas positivas, como tú dices, todos tienen una habilidad, un talento. Dime algo, y ahora en cuanto a este tema que es el boom, la cura del autismo, ¿qué me puedes decir tú con referente a eso? A ver, cura del autismo, vamos a una cosa. Es un cerebro que se desarrolla de diferentes maneras, ¿ya? Se desarrolló durante su etapa. Le explico esto. En los primeros años de vida, nuestro cerebro, a lo que nace el niño, no está completamente hecho. Uno de los órganos que más se demora en desarrollarse justo es el cerebro, ¿ya? Es decir, tiene muchísimas neuronas, pero es el entorno y las vivencias y las experiencias lo que va a lograr que ese cerebro se vaya desarrollando. Y es recién, incluyendo la personalidad, y es recién, digamos, ya el chico de 25 años, y sí, bueno, tú ya puedes decir, ya terminó, ya tiene su personalidad, etcétera, ¿ok? Entonces, todo ese proceso que ha habido tiene todas sus etapas, y hay unas etapas donde existen más neuroplasticidad, que son los primeros años de vida, y después que no es tan fácil, porque viene la poda sináptica, etcétera. Entonces, estamos hablando de las características de su cerebro, ¿ya? Ahora, cura para un cerebro que está, mejora, sí, claro que mejora, súper mejora, sacar el provecho a ese cerebro, sí, pero
vender la cura como tal. No he visto en ningún artículo científico donde te pueden decir se cura, aquí con esto se curan los niños, ¿ya? Pero sí hay que tener cuidado porque existe mucho, y eso sí lo he visto en este tan largo trayecto profesional, mucho interés económico, comercial, y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Acuérdense que cuando hay todo un ciclo de aceptación de las diferentes necesidades educativas específicas, y hay una parte donde los padres se pasan buscando la cura, el milagro, ¿ya? Entonces, muchos aprovechan ese momento. Ahora, lo que se dice, sí, que sí, y los estudios van, es detectar a temprana edad. Es decir, por eso es que es importante la detección temprana, por eso tenemos el proyecto de detección temprana del autismo, porque en ese momento que recién se está desarrollando el cerebro, es cuando realmente puedes hacer grandes cambios, y ahí sí que cambios muy significativos. Después sí que puedes hacer cambios, pero hablar de cura es más difícil. Claro, qué bueno que tú lo hayas dicho, porque en las redes sociales hay muchos falsos vendedores de sueños, brebajes y cosas, tantas cosas que se dice, dele a su hijo esto, va a lograr hablar. Pero bueno, lo que sabemos que es real es lo que tú mencionas, el hacer un abordaje correcto, el llevarlos a terapia, el que desde el hogar se los incluya, ¿verdad? Que se sientan parte de la familia, que se sientan queridos. Es indiscutible que existe este aumento de casos de autismo, tú lo dijiste hace un momento. ¿Qué crees que quizás sean las causas? No te lo puedo responder, pero sí quisiera seguir investigando, porque es algo que... Es verdad que cada vez se conoce más sobre el trastorno y eso hace que se vea más, pero sí es verdad que se percibe un aumento considerable. Y sabes que es algo tan raro, ¿no? Porque estos chicos son como los chicos perfectos para este mundo actual, donde lo importante son las redes sociales, la tecnología, y ellos son tan buenos para la tecnología. Y si tú te das cuenta, nuestros jóvenes que están desarrollándose en ese mundo tecnológico, ya no se socializan muy bien persona con persona. Entonces, es algo, la verdad es que no te puedo dar una respuesta a eso, pero sí quisiera seguir investigando qué está pasando, ¿no? ¿Por qué antes no se registraban muchos casos? Habían, sí, pero no muchos casos como ahora. Mira, te estoy hablando, en mi caso, cuando yo todavía era estudiante, estamos hablando 20 años, a mí me costaba conseguir chicos con autismo. Ahora hay cantidad, o sea, es que no es una, créeme, o sea, cuando yo quise estudiar sobre esto, nunca imaginé que eran tantos, Entonces, sí algo está pasando, pero no te puedo decir qué. Eso es lo que me tiene así, no sé qué. Y sí que sabes que cuando nos contactan a nosotros a la fundación, hay muchas personas, incluso adultos, ya con un diagnóstico muy tardío. Eso está pasando también. Papás que han notado que en el momento en que se van a evaluar sus niños, los llevan a evaluar, ellos se sienten identificados también con esos signos de alerta, y desde pequeño, yo era el niño raro, bueno, es la expresión que ellos suelen utilizar, ¿verdad? Entonces, al hacerle la evaluación a su niño, ellos también tienen sospechas de que posiblemente tengan autismo. Tú que estás dentro de todo esto, ¿ha pasado? ¿Has tenido estos casos? Sí. Muchísimos casos, bastantes casos. Por eso que también es probable que antes no había mucho conocimiento sobre el TEA y pasaron desapercibidos. Eso también es muy probable, pero de todas maneras sí veo un aumento. Sí, conozco muchos casos, y si no es un TEA como tal, sí son un poquito obsesivos o algo por el estilo. O sea, hay ciertas conductas semejantes, ¿no? Entonces, hay mucho que estudiar, hay mucho que investigar, sí. Ahora,
veo que hay poco tiempo. En cuanto a Ecuador como tal, sí que te puedo decir que en cuanto a políticas, a diferencia de cuando yo estaba en el colegio o cuando yo estaba ya haciendo mi trabajo de titulación, pues ahora todas las leyes y todo el mundo habla de inclusión. O sea, antes podías hablar de algún colegio que hacía integración, pero ahora con las leyes, en especial, o sea, la Constitución de la República del 2008 obligó que todas las escuelas y colegios sean inclusivas. Y eso lo observo, por ejemplo, en mis chicos que ya vienen a estudiar en la universidad. Es para ellos muy común hablar de personas con síndrome de Down, con TEA, etcétera, con discapacidad auditiva, discapacidad visual. O sea que a la final, aunque no se ha dado correctamente la inclusión, sí ha logrado una sociedad donde la gente comprende lo que dice, hay diversidad. Yo fui de la época que existía o la escuela especial o la escuela regular. Entonces, no, eras una sociedad como que estabas creando dos sociedades paralelas y no puedes crear dos sociedades paralelas. Somos una sola sociedad y en las escuelas no solo le enseñas la parte académica, cognitiva, le enseñas también la parte social, la parte de lo que es la vida. Y la vida somos todos, sin excluir a nadie, ¿no? Entonces, sí que la parte política, no quiero usar la palabra política, de normas, eso sí se ha trabajado. La parte de sensibilización, que es la cultura de saber que sí es necesaria la inclusión, también se ha trabajado bastante. La gente es más accesible a que se debe hacer inclusión, pero lo que todavía falta y mucho es la práctica inclusiva. Son esos tres aspectos: política, cultura y práctica. Y la práctica inclusiva requiere recursos. ¿Ya? Entonces, voluntad de gasto, porque es un gasto, es una inversión, no es un gasto, es una inversión, porque estás invirtiendo en tu comunidad, en tus niños. Entonces, necesitas profesionales especializados en las diferentes áreas, ¿no? Lenguaje, ocupacional, físico, psicológico, psicopedagógico, todo, dentro de las escuelas mismas. Entonces, lo que se logró en su momento en el Ministerio de Educación es crear las UDAI, que son las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión, que son equipos multidisciplinarios, pero no se avanzan, no se abarcan a tanto. Entonces, debería haber en las mismas escuelas el apoyo. Los apoyos técnicos y tecnológicos también para las diferentes necesidades educativas específicas. Y en el caso de TEA, sí que es beneficiado porque existen muchas aplicaciones que les permiten muchas cosas y hay que saber usarlos. Y dentro de las escuelas deben incluir como recursos estas aplicaciones para que ellos puedan hacer más fácil el acceso al aprendizaje y lograr una mayor participación, ¿no? La escuela tiene que lograr el acceso al currículo, lograr participación y lograr aumentar, o sea, el aprendizaje. Esas tres cosas. Entonces, con las aplicaciones también se puede, pero hay mucho que trabajar en cuanto a la práctica inclusiva. Nosotros como Universidad de Guayaquil estamos haciendo lo que es la formación de profesionales, pero si no los contratan, entonces, a la final tenemos el recurso, pero es necesario que se los contraten las escuelas para lograr una verdadera educación inclusiva. Y la inclusiva finalmente va a lograr que todos se beneficien porque lograrás aumentar el talento de todos, ¿no? De todos los niños, sin exclusión, a todos. Y de manera especial a aquellos con necesidades educativas específicas, porque en verdad perdemos los talentos de todos, no solo de los que con necesidades. Este sistema educativo, si no se vuelve muy inclusivo y que saque los potenciales, pierde los talentos de todos los niños, porque los cree robots, los cree que todos aprenden de manera igual. Exacto. Toda la razón. Ya nos quedan pocos minutos, todavía tengo unas preguntas, quisiera que de repente en cada una, yo sé que te apasiona hablar de autismo y a mí me encanta también, vamos a tratarlo de hacer en un minuto. Hay un estudio realizado en Suecia y estima que el 30% de los bebés prematuros tienen un mayor riesgo de padecer autismo. ¿Esto nos debe llamar la atención? ¿Qué opinas? A ver, sí es cierto,
sí es cierto que un riesgo que existe es los niños prematuros. Pero les cuento que en mi estudio que hicimos sobre detección temprana, les cuento una cosa. El país, Ecuador, es uno de los países que menos porcentaje de niños con prematuros tienen. No sé si sabían ustedes eso, a nivel mundial. Es uno de los países que menos niños prematuros tienen. Yeah. Sí, pero por otro lado, y ahí va otro factor de riesgo, somos uno de los países que más partos por cesáreas tiene. Y aquí todo es cesárea, sea sistema público o privado, cesárea. Y cesárea es solo en condiciones especiales, ¿ya? Porque cesárea es solo cuando hay una razón médica que hace que corra riesgo la mamá y el niño, por lo que no pueden hacer por parto normal. ¿Por qué les digo eso? Porque es que ese es otro factor de riesgo, y más que para nuestro país, los dos son factores de riesgo. Ser prematuro y el nacimiento por cesárea, ¿no? Pero en el caso de nosotros, que yo les digo que no hay mucho porcentaje de prematuro, posiblemente porque ya tienen planificado la cesárea, no lo sé, bueno, no sé qué es lo que pasa, pero la cuestión es que hay menos. Revisen ustedes y van a ver que Ecuador es uno de los países que menos porcentaje de chicos con prematuros tienen, pero es necesario el parto normal, porque el parto normal es prácticamente, por eso es que todo está programado, ¿verdad? Dios nos hizo perfectos en ese sentido, en el sentido de que en el momento que pasa por el bebé, por el canal, está como estimulando el sistema nervioso de los niños, ¿ya? Entonces, está hecho para eso, pero en el momento que le hace cesárea, ese niño nace, vamos, que no estoy diciendo que es la causa, cuidado, hay una confusión, yo digo, es un factor de riesgo, vamos, yo nací también por cesárea, ¿no? Entonces, pero sí es un factor de riesgo que se está estudiando también. Entonces, somos el país, uno de los países con menos porcentaje de niños prematuros, no sé por qué, pero también somos uno de los países que más, igual toda la región de Latinoamérica también, que más cesárea tiene. Y la OMS no ve bien que tengamos tantas cesáreas, ¿saben? O sea, no es que lo ve, uy, qué lindo, cómo han avanzado en el sistema médico. No, todo lo contrario. Es mal visto el tener tan alto porcentaje de niños nacidos por cesárea. Entonces, sí. Algo te voy a preguntar. En cuanto a la salud pública, ¿qué cambios has visto para ayudar a las personas con autismo? Mira, te digo una cosa, que yo siento que, a ver, vamos así. Faltan políticas de Estado. En todo este tiempo he visto buenas intenciones, ¿ya? Entonces vamos a hacer la guía de protocolo, no sé qué, pero es como que son iniciativas así, y después no sé, no hay nadie que haga seguimiento de nada, ¿no? Y después viene un gobierno y lo echa abajo, no lo toma en cuenta y volvemos a empezar, y otra normativa, y otra no sé qué, reglamento. O sea, falta pensar como país en proyectos a largo plazo. No, o sea, no podemos coger algo tan importante como la salud pública en cosas como iniciativas ay, se me ocurrió. No, debe haber un proyecto a largo plazo a donde queremos llegar e ir fase por fase. Vamos a lograr primero estos objetivos, después esto, independiente de qué gobierno tengamos, se siga el proceso sin detenerse, sino que estamos así, de acá viene una cosa nueva y no avanzamos. Entonces, sí creo que siempre, al menos en el discurso, hay el interés de atender a las personas con diferentes condiciones, pero en la práctica, no se visualiza de todo. De todas maneras, tener un tamizaje como el MChat en el sistema de salud sí ayuda, pero debe haber un protocolo real que realmente se esté siguiendo. Ajá. Susana, y en cuanto a las leyes, en la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, ¿tú has visto alguna mejora? Yo creo que se estancó un poco. Hubo un proceso de muchos cambios de leyes. ¿Ya? Entonces todas las leyes se cambiaron para ser inclusivas, la ley orgánica de discapacidades también hizo sus modificaciones y ha habido sus variedades de cambiecitos en el transcurso del tiempo y todo, pero hasta ahí llegó.
O sea, falta, o sea, ya están las leyes. Yo creo que lo que falta es más protocolos, reglamentos, protocolos de cómo hacerlo. Te dice qué hacer, ¿ya? Que todo, que existe inclusión laboral, que existe inclusión educativa, que debe haber esto, que no sé cuánto, pero el cómo todavía hay que tener más claras las pautas a seguir y que se haga como un día a día, o sea, todo el mundo sabe cuál es el protocolo a seguir, cómo deben ser las escuelas inclusivas, cómo debe ser la atención del niño apenas llega donde el sistema de salud, etcétera. Como que unos protocolos tan evidentes y tan claros que todo el mundo lo conozca. Hay algo, pero no está del todo. Y creo que sí, últimamente como que un poquito se nos ha estancado. Ajá. La última pregunta, ¿qué recomendaciones les podrías dar a la sociedad? ¿Qué les dirías? Bueno, pensar que la inclusión nos hace bien a todos, ¿no? Porque es que a veces cuando uno habla de estos temas cree que como que es para las personas que están con este tema, ¿no? No, este tema es valioso para todos. Todos somos parte de una misma comunidad, una misma sociedad, todos nos beneficiamos y todos conocemos a alguien con TEA e incluso todos podemos tener un hijo con TEA, ¿ya? Entonces, pensar en que tenemos que exigir no solo los padres con niños con TEA, no solo los profesionales que trabajamos con TEA, sino la sociedad, un sistema educativo inclusivo, un sistema de inclusión social y laboral claro como comunidad, un sistema de salud también que sea muy, muy claro, que siempre vaya para mejor y no para peor. Tenemos que exigirlo. No podemos esperar a ver si algún gobierno nos soluciona el problema, que si pero no, sino que tenemos que ponernos de acuerdo que es parte de los derechos de todos recibir la mejor atención y sacar el máximo de las potencialidades y habilidades y talentos de nuestros chicos. Entonces, debemos exigir eso. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta la salud mental, ¿ya? Es un área que está muy descuidada. Pasó la pandemia, con todo lo que pasó, yo me imagino los padres de los niños con TEA, todo lo que vivieron, y todos vivimos cosas feas, todos. Y sin embargo somos una comunidad que no fue saneada, no hubo la atención adecuada. Entonces es importante fomentar la salud mental a la comunidad, a todos sin excepción, ¿ya? Porque nuestros chicos con autismo, al igual que cualquier otro joven, también se puede deprimir, puede presentar ansiedad, etcétera, que es lo que está pasando. Lo percibo en nuestros estudiantes que están llegando a las universidades, llenos de ansiedades, llenos de depresión. De verdad, yo antes no lo percibía tanto. Y por otro lado, si no vas por la depresión, por la ansiedad o incluso psicosis, también puedes ir por la violencia. Y es un poco el resultado de lo que estamos viviendo como comunidad. Una sociedad que está violenta porque no se dio la atención adecuada. Entonces hay que fomentar la adecuada atención para la inclusión en todos los aspectos, pero también la salud mental para todos, ¿ya? Entonces los padres de familia que tienen les informan que su niño presenta algún signo de alerta o lo que sea, tiene que tener su apoyo emocional, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque pierden mucho tiempo obviamente es su derecho, y por otro lado pierden mucho tiempo en que ellos puedan por sí solos resignarse y comprender qué está pasando con su hijo. Entonces y lo necesitan todos, no solo los que tienen los recursos, los necesitan todos. Ahora que tuvimos nuestro proyecto de detección temprana, fuimos a las comunidades más de escasos recursos, y sí sabe que me duele en el alma, porque no podemos lograr, o sea, es difícil atender como universidad a todos, y hay mucha necesidad, muchísima necesidad. Entonces, si no la atiendes, obviamente es una comunidad abandonada que se siente mal. Entonces, sí hay mucho que trabajar dentro de las comunidades. Y creo que todos debemos unirnos porque todos somos parte de esta sociedad, de esta comunidad. Eso, no sé. Bueno,
Este año, en la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, la ONU está promoviendo fomentar la neurodiversidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Así que se pone de relieve la intersección entre la neurodiversidad y los esfuerzos mundiales en pro de la sostenibilidad, mostrando cómo las políticas y prácticas inclusivas pueden impulsar un cambio positivo para las personas autistas de todo el mundo. Además de contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, es por esto que este año la Fundación Sendero Azul ha impulsado entre su comunidad proyectos que ayudan al medio ambiente, y esto ha tenido mucho impacto en los niños con autismo. Para finalizar, queremos felicitar a nuestra ponente del día de hoy, ya que ha sido galardonada por la revista Educación como al mérito maestra del año, en reconocimiento a su trascendente aporte al desarrollo de la educación superior de calidad, exitosa, trayectoria profesional y dedicación a las necesidades educativas específicas. Muchas felicidades y gracias por el compromiso con la comunidad de Susana. Muchas gracias, de verdad. Agradezco mucho así que ya saben, acá en la Universidad de Guayaquil siempre abiertas las puertas. Muchas gracias, Susana, por haber compartido tus conocimientos con nosotros y por haber aceptado nuestra invitación al programa. Y para ustedes, recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.